Me gustaría compartir con ustedes esta idea. El año pasado tuve la oportunidad de conocer Europa y ahí es donde yo empecé a comprar monedas y billetes de souvenir y ahorita se los voy a mostrar. Los tenía yo guardados en esta lata, tengo más o menos bastantitos. Cada que veo estos recuerdos pues me transportan al viaje, buscando inspiración, porque obviamente ya alguien más lo había hecho. Pues quise armarlo yo, a ver si ustedes también se animan a hacer algo así. Puede que no sea con monedas y con billetes, de hecho también tengo estos recuerdos que son tickets. O para otro cuadro me gustaría armarlo con las entradas de los lugares, que la mayoría la verdad los he tirado, entonces tengo poquitos. Son del castillo de Neuschwanstein, espero pronunciarlo bien. Está en Alemania. Creo que dicen por ahí que Disney se inspiró en este castillo para hacer el de la Bella Durmiente. Ya tengo aquí las monedas que he coleccionado. Estas 4, ahorita se las muestro, son de París, porque según el nivel de la Torre Eiffel es la moneda. Por ejemplo, si vas al primer piso, son 3 niveles. Este es el del primer piso, este es el del segundo piso y este es el del tercer piso hasta arriba. De estas no sé si agregarlas todas, pero bueno, ahorita acomodamos el cuadro a ver qué tal. Esta moneda es una corona, miren el detalle, es de Viena. Esta sin duda sí la quiero agregar. Esta es de las minas de sal en Cracovia. Me dio miedo cuando me dijeron que íbamos a ir porque soy un poco claustrofóbica. Está tan grandes las minas que no sientes ni que te falta el aire, ni que estás como que en un lugar pequeño. Es una visita muy recomendable. Versalles era también de mis sueños conocer, pero si les soy honesta no me encantó tanto. Ya sé que puedo entrar en un tema polémico. Sí está muy bonito el palacio. No sé si porque iba enferma o porque ya había conocido otros castillos que no se me hizo tan impresionante. Pero bueno, compré estas monedas. Sí me gustan muchísimo. Creo que son de las que más detalle tienen. Miren, se las voy a mostrar. Esta es de Luis XIV. Bueno, así dice Luis XIV. Miren. Esta es de María Antonieta, Luis XIV, que es un caballito. Y esta que pues sí está bonita, pero no sé si agregarla, porque no creo que me quepan todas. Esta es una vista de la entrada del palacio. Esta es del castillo de Edimburgo. También es de mis favoritas porque tiene mucho detalle. Va a estar difícil saber de qué lado ponerla. Los dos lados me gusta. Miren el detalle que tiene. Son de Londres estas monedas, del Museo de Historia Natural. Y Hope, que es la ballena que está desde que entras. Estas son de Barcelona, de la Sagrada Familia. El retrato de Gaudí. Y creo que estas, ¿cómo se pudiera decir? Que son de los picos. Estas son del castillo de Neuschwanstein. Miren qué bonitas. Y la otra es en plateado. Casi todas las monedas están en doradas y esta está en plateado. La Catedral de Colonia. Esta es de una iglesia que conocimos en Colonia también. Creo que es de las iglesias más antiguas, entonces está protegida por la UNESCO. Esta también es de un puente que está en Neuschwanstein para llegar al castillo, cerrado cuando fuimos, pero igual compramos la moneda. Estas monedas, no sé si ustedes también las han sacado, que ponen los centavos y pues se salen estas monedas como aplastadas. Tengo esta que es de Países Bajos, de Holanda. Este es de Viena, y este es de un museo de trenes en York. Tengo este centavo que me encontré en el piso, que es del retrato de la reina. Miren, aquí están súper chiquitos. Este es de Islandia. Miren qué bonito está. De mis monedas favoritas. Bueno, todas son mis favoritas, ¿verdad? Por algo las tengo. 50 céntimos de los soles en Perú. Y ya los demás que tengo son centavos de dólar, que nomás los tengo ahí porque se me hacen curiosos que están así chiquitos. También aquí tengo los billetes, están entre billetes de souvenir de 0 euros, pero están bonitos pues los detallitos. Por ejemplo es también de Neuschwanstein, la foto del rey que los mandó construir y también los castillos. Más adelante
les hago un video platicando la historia de esos lugares porque no son tan conocidos. Vale mucho la pena conocer esa parte de Alemania. Más si te gustan los castillos, es una parada casi obligatoria. El billete, el ajolote, miren. No saben cómo me encanta. Siempre los peleo y me duele mucho cambiarlos o gastarlos. Entonces uno de los billetes lo tenía ahí guardado en la cajita. Y este sí me gustaría incluirlo. Estos son los billetes que tengo de Perú. Este es de 20, de 50 y de 10 soles. Pero sin duda este billete me encanta porque miren lo bonito que está. Este billete también me gustaría dejarlo en mi colección. Y este es de Colonia, también en Alemania. De hecho ahorita, o no sé si todavía sigue un tren de la catedral de que ponen la canción de Rammstein. Y del otro lado está pues los lugares más emblemáticos de Europa, que son la Torre Eiffel, la Sagrada Familia, el Coliseo Romano. También está el Mannequin Peace, que es de Bruselas. Es un monito así chiquito que lo visten. Y bueno, ese es del otro lado del billete. También me gustaría agregarlo. Bien, este de 10 y este de 20 libras. Uno de mis sueños era conocer Londres, pero lo veía un sueño muy lejano. Este año tuve la oportunidad de conocer, entonces conseguí las libras y ahorita los acomodamos a ver cuál es la libra que dejamos. Tengo este cuadro que lo pinté yo de negro porque siento que resaltan más los colores. Ya más o menos había visto cómo acomodarlo. Me gustaría agregar todos los billetes, pero pues no se puede porque quedaría muy saturado. Entonces quiero seleccionar cuáles sí se ven bien, que de hecho grabé otro video viendo cómo acomodarlo. Decidí poner este acomodo porque así se alcanzan a apreciar todos los billetes. Aquí tengo las monedas. Solo voy a poner 3 monedas de Versalles. Voy a agregar 2 monedas de la Torre Eiffel, las 2 monedas del Museo de Historia Natural. Solo voy a agregar una moneda de Neuschwanstein, el castillo de Edimburgo, las minas de sal en Cracovia, la corona en Viena. Y de la Sagrada Familia yo creo que solo voy a agregar esta, que se ve completa la iglesia. Para estos espacios en blanco voy a poner esta moneda, que es de Viena, del mirador Sandam, donde están los molinos de viento. Por supuesto quiero agregar de Islandia. Por cierto, esa moneda me la encontré, porque en Islandia todo lo pagamos con tarjeta, entonces no cambiamos euros. Aquí voy a agregar los 50 céntimos de Perú para darle como otros colorcitos. Y en este hueco no sé, a ver qué pudiera poner. Esta moneda también de Neuschwanstein. Sí. Ya lo que voy a hacer es fijarlas con cinta para ponerlo en el cuadro. Voy por unas tijeras. Bueno, no hay tijeras. Y mientras pego esto, me gustaría platicarles un poco. Hace 2 años yo decidí emprender una agencia de viajes. Todavía sigo con ella y me gusta mucho especializarme, que son en destinos de playa, porque yo amo la playa. Desde chiquita mis papás siempre nos llevaban, por lo menos íbamos 2 veces al año. Ay no, mejor este lo voy a poner así al revés. Y también yo siempre he tenido esta parte como emprendedora. No sé si alguien más se identifica conmigo, que estás buscando qué hacer, qué vender. Chiquita he tenido como esa inquietud, yo creo por mis papás. Entonces me aventé a tener mi agencia de viajes y al mismo tiempo también es en una inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, donde no me arrepiento porque conocí a varias personas y también tuve muchos aprendizajes. Perdón si sale cortado este video, pero apenas como que me estoy acostumbrando a hablar y a hacer otras cosas. El caso es que cuando entré a la inmobiliaria, pues sí hubieran cosas que no me encantaron, que pues de hecho hicieron que me terminara saliendo, pero quisiera resaltar como las cosas buenas. Pues te piden que lleves exclusivas o contrato de exclusiva, el agente lo firma con las personas que quieren vender o rentar para principalmente pues asegurar la comisión y pues la inmobiliaria sea los que manejen la propiedad, donde se va a publicar y todo eso, ¿no? Entonces, para conseguir estos contratos, lo que ellos te dicen es que tienes que salir a las calles buscando números, sobre todo que tengan letreros de se vende o se renta. Lo que sigue es llamar. Yo lo que hacía era, me ponía la meta de en un día o 2 días juntar 50 números y se hacen las famosas llamadas en frío. Yo era súper tímida, de verdad me daba un pánico hablar por teléfono o siquiera bajarme a la tienda a pedir algo, se me daba muchísimo pánico. Entonces, hacer estas llamadas pues para mí fue muy retador, porque hay mucha gente, la mayoría son muy groseros y te dicen que no,
que no los estés molestando y todo. El aprendizaje que tuve con esas llamadas fue el perderle el miedo al no. Y ya de ahí como que empecé a ver pues el impacto que tienen las redes sociales. A pagar un poquito de publicidad en Facebook para atraer a las personas que querían vender su casa. Y empecé a traer a muchos prospectos. No todos estaban calificados. Ahorita como lo ves que es mucho más fácil cuando ya, por ejemplo, el dueño estaba convencido de que quería vender su propiedad y que tú como agente le ayudaras. Era muchísimo más fácil convencerlo de que te firmara la exclusiva. Y ya, como les platicaba, pues terminé saliéndome de la inmobiliaria. Decidí seguir con mi agencia, que no le he dado tanta publicidad como me gustaría, pero pues este año quiero continuar con esto y también subir videos. Me gusta muchísimo compartir sobre todo experiencias. Ya volviendo al tema del cuadro, me gusta coleccionar este tipo de cosas porque te trae bonitos recuerdos. Y listo. Miren qué bonito quedó. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo ya en su marco. ¿Qué les parece? Voy a ir a colgarlo y ahorita les muestro qué tal se ve en la pared. Así quedó en la pared de mi sala. Me gustaría compartir con ustedes esta idea de un cuadro con las monedas y billetes que coleccionamos. Vayan. Si están... ¡Luna! Y bueno, en una... No sé. Toda la cinta. ¡Ay, me faltó uno! Me faltaron varios de pegar. Pero como están súper chiquitas la moneda, no quiero que se vea la cinta. Ahí atrás está la luna. ¡Hola, Luna!